Bienvenidos a Legalizados, mi nombre es Mercedes Luque. Y mi nombre es Miguel Parra. A Mercedes y a mí nos encanta tenerlos aquí todos los domingos con nosotros. Síganos en nuestras redes sociales como @legalizados, en Instagram y en YouTube. Y recuerden activar las notificaciones. Debido a la receptividad tan buena de parte de ustedes, conversaremos hoy nuevamente sobre desalojos, pero de vivienda. Y para eso le traemos nuevamente un profesor universitario, abogado y especialista en Derecho Mercantil, Henry Haddam. Legalizados es patrocinado por Parra Varela Abogados, Enrique Luque y Asociados, Despacho de Abogado, Moreno Restaurante y Amapola Makeup. Primero que nada, bienvenido nuevamente, Henry. Eres el único invitado que hemos valga la redundancia, 2 veces. En el episodio anterior conversamos sobre desalojos, pero nos enfocamos mucho en el desalojo de locales comerciales. Entonces, este episodio va a ser únicamente de desalojos de vivienda. ¿Cómo quieres comenzar? Bueno, primero dándoles las gracias a ustedes por invitarme nuevamente a su programa, a su podcast. De verdad que para mí es un placer estar acá nuevamente y poder compartir pues bueno, todo lo que quedó pendiente en el programa anterior, que quedaron muchas cosas al aire, muchas preguntas que vamos a responder. Y bueno, de verdad que muchísimas gracias y muy contento de estar acá nuevamente. Para comenzar, vamos a comenzar haciendo la misma estructura que hicimos en el episodio anterior, en el episodio que grabamos cuando comentamos lo de los locales comerciales. Okay. Estructuramos, digamos, las leyes que rigen la materia de vivienda y estructuramos cuáles son los sujetos de protección, cuáles son los objetos de protección, para más o menos tener un marco teórico que nos permita poner, digamos, como que las cosas un poco claras, para a partir de allí comentar, digamos, más o menos experiencias, anécdotas, situaciones, algunos casos prácticos. Perfecto. Y que nos permitan también poder compartir eso con las personas que nos están viendo, ¿no? Con la audiencia. Para empezar, tenemos que decir que existen 2 leyes que rigen la materia de vivienda. La primera es la ley contra desalojos arbitrarios, sí. Y la segunda es la ley de regularización y control de la vivienda, ¿no? En la primera ley contra desalojos arbitrarios, el sujeto de protección son las personas naturales y sus grupos familiares. Buscan pues evitar que sucedan medidas cautelares y que sucedan desalojos ilegales o arbitrarios, como dice el nombre de la propia ley, a la fuerza. Busca eliminar lo que son las medidas cautelares y prohibir las medidas cautelares, que son la forma anticipada que tiene el tribunal, que tiene el juez para poder, digamos, ejecutar una medida antes de que se inicien los juicios. Sí, el procedimiento como tal, que es bastante tedioso, es bastante largo. Pues bueno, esta ley elimina esa posibilidad. Y existe la otra ley, que es la ley de regularización de la vivienda, que es la ley donde habla ya del tema procedimental, de cuál es el procedimiento a seguir para las demandas y resolver las controversias en los tribunales. Y esta ley establece cuál es ese procedimiento. El Código de Procedimiento Civil establece el procedimiento oral, que es un tipo de procedimiento que está contenido en el código, que no solamente está para las leyes, para la materia de vivienda, sino para otro tipo de materia. Entonces la ley de desalojo, sí, es un procedimiento mucho más rápido, mucho más eficaz, tiene bueno, ya va, mucho más rápido. Sí, sí. Bueno, más rápido. Existe más celeridad, debería existir más celeridad, sí, por el hecho de que no es escrito y entonces darle mucho más rapidez sí es escrito, pero el procedimiento es un poquito más corto, por decirlo así. Lo que pasa es que tiene audiencia. Sí, pero la audiencia, lo que hablo es el tema de audiencia, que es meramente oral, ¿no? Sí, entonces, par de audiencias. Tiene una primera audiencia, o sea, se inicia con la presentación de la demanda, una demanda por escrito, y a partir de allí, esa demanda tiene que ser notificada, evidentemente citada la contraparte. Luego se genera una audiencia de mediación, que es en donde las partes pues bueno, se sientan con el juez a buscar una posible solución al conflicto. En caso de no existir esta mediación o que no sea efectiva, establece un lapso para que las partes contesten la demanda. Sí. Luego de esa contestación a la demanda viene un lapso para promoción de pruebas. Sí. Y después viene la audiencia de juicio, ¿no? Que digamos la diferencia fundamental entre el procedimiento oral y los demás procedimientos en materia civil es esa audiencia de juicio, correcto, claro. Porque en esa audiencia de juicio el tribunal tiene que resolver la controversia y vemos como el retardo procesal en los tribunales civiles son bastante largos, y esos retardos es precisamente porque no tienen una audiencia de juicio. Entonces la ventaja en el procedimiento oral de tener una audiencia de juicio es la inmediatez en el juez en resolver esa controversia.
Pero es importante decirle a la audiencia que antes de llegar al juicio tienen que pasar por un procedimiento administrativo previo. Correcto. Ese digamos es el lunar para mí, desde mi punto de vista, y trabas de la ley. Claro, tienes que agotar la vía administrativa para poder pasar a la vía judicial. No puedes acudir de una vez a resolver tus controversias ante un tribunal, sino que tienes que acudir a una vía administrativa, que en este caso es la SUNAVI, el ente encargado de regular la Superintendencia Nacional de la Vivienda, el ente encargado de llevar este proceso de mediación. Un proceso de mediación conciliatorio que es bastante lento, que en la práctica a mí me ha pasado que he durado un año, Mercedes, no sé ustedes. Bueno, lamentablemente yo viví en varias oportunidades la mudanza de la Dirección General de Inquilinato cuando apenas la estaban transformando a la SUNAVI, que estaba en Chacao y pasó a las Mercedes. Bueno, entonces se podrán imaginar, yo consigné una solicitud ante Chacao y me cargué toda la mudanza para las Mercedes, claro. Y eso fueron 2 años y medio porque además ningún superintendente duraba. Sí, los cambiaban a cada rato, no había organización, y mientras cambiaban el superintendente pasa mucho en la gente. No, y cambian su personal, porque bueno, lógico, llegan a un superintendente nuevo, eventualmente requiere gente de su confianza alrededor. Y eso, bueno, recuerdo uno que fueron 2 años y medio para que habilitaran la vía judicial. Y se ha vuelto engorroso. Se ha vuelto muy engorroso, y el cliente también pidiendo respuesta, ¿no? Y el inquilino usufructuando el inmueble. Entonces, estas cosas sin pagar. Y desproteges en tal caso al arrendador también, porque en este caso que hablas de esa ley que es contra el desalojo arbitrario, es justamente porque supuestamente existe se desprotege al arrendador que está ahí, tipo pisatario, que está viviendo en esa vivienda y que supuestamente no tiene a dónde ir a vivir, pues. El arrendatario, exacto. Entonces, como no tiene dónde vivir, entonces está ese tema de un refugio, de conseguirle refugio, conseguirle una vivienda digna para él poder irse de esa vivienda que es dueña la persona que le está arrendando. Sí, porque además es muy divertido lo que le vamos a decir. Miren el procedimiento, resumido, porque para no hacerlo tan engorroso. Primero pasan por la SUNAVI. Ahí pueden durar, en el mejor de los casos, 1 año. Vamos a ponerle 1 año porque... 1 año y sin resolver nada, porque yo no he visto el primer caso que se resuelva en la SUNAVI, que llegue a un acuerdo conciliatorio. Y debería haber celeridad. Uno lo pude sacar por ahí, pero... El porcentaje es muy bajo. Es muy bajo. Y porque en realidad, aunque el deber ser esa vía administrativa es para conciliar y que sea lo más rápido posible, porque ir a juicio en realidad... Sí, pero ir a juicio en realidad te lleva mucho más, debería llevarte mucho más tiempo. No, bueno, o sea, a eso iba. El deber ser, pues normalmente la vía administrativa es para que concilie, para que sea más expedito, para que solucionemos y no tengamos que ir a juicio, aparte los gastos, para que los costos son menores. Entonces a veces yo creo que es insostenible la vía administrativa y termina siendo mucho más fácil el tema. Y entonces retomo tal cual, o sea, se supone que esa vía administrativa es para ser un poco más rápido y no llegar a la vía judicial. Eso es mentira. Agotan la vía administrativa, que en el mejor de los casos 1 año, habilitan la vía judicial, así sale la resolución, se habilita la vía judicial, luego vas y demandas, y tienes, vamos a poner que demandas en municipio, y después pierdas o ganes y apelen y vayan al superior, que es otra instancia, y puede llegar al Tribunal Supremo sin problema. ¿Sabes cuándo? Y siempre se los comento a mis clientes, sabemos cuándo presentamos la demanda, pero no cuándo sale la sentencia. Entonces y porque puede apelar. Sabes cuándo comienza, pero no cuándo termina. Entonces esa es la incertidumbre que genera, ¿no? No, nada más apelar. A mí me pasó, lamentablemente, y vamos, si quieren comentamos un poco más sobre los casos prácticos. A mí me pasó que el tribunal hizo reenvío 2 veces. Entonces, ese juicio en particular fueron 7 años desde que se consignó la primera, o sea, la solicitud ante la SUNAVI, ante la Dirección General de Inquilinato, antes de ser la SUNAVI, y se desalojó al inquilino. Fueron 7 años y medio. Entonces, no con esto quiero bajarles los ánimos, pero con esto lo que podemos decir es que la celeridad procesal está bastante ausente
Y en esta... Y no nada más en esta materia. Sí. No, bueno. Y claro, para que entienda que no es nada más aquí, pues, ¿sabes? Como que saben que no nada más el tema del retardo procesal. Ojo. Creo que está en todo el derecho. Pues. Ojo, Miguel, Mercedes, y nosotros somos abogados, lo que sabemos es acudir a tribunales, ¿no? Sí. Y resolver controversias en tribunales. Nosotros no somos policías que vamos a ingresar a hacer cosas a la fuerza. Sí, que a veces nos toca hacer cosas o facultades que no facultades que nosotros es una profesión de medio. Perdóname, hasta psicólogos somos. Hasta psicólogos. Entonces, claro, bueno, en mi caso en particular, como soy depositario judicial, tengo la depositaria judicial, muchas veces la gente piensa que con la depositaria judicial, bueno, me voy a meter en el apartamento, le saco las cosas y se la mando a usted, a la depositaria, para que le guarden las cosas a los inquilinos, ¿no? Eso también sucede un poco producto también de la poca seguridad jurídica que tienen los propietarios, ¿no? De una situación de estrés, de agonía, de que sufren muchas veces de desesperación. Ni le pagan, no se pueden, o sea, esos apartamentos no lo pueden usar y no le pagan nada. No, y que a veces, y disculpa que te interrumpa, uno tiene que entender que eso es eso puede ser la inversión de una persona, que es el dinero que provee para él vivir mensualmente, o sea, porque hay gente o personas mayores particularmente que vivían mucho de esas inversiones de bienes inmuebles, que era muy conocido antes. Se invertía mucho en bienes inmuebles para vivir de una renta. Eso es lo más normal. Entonces, del mundo la gente entero. cree que es que yo soy rico por tener bienes, es que no pueden confundir, o sea, como que ese tema, hay gente que vive de eso, ¿sabes? Claro. Y entonces como que queda desprotegido ese tema de que, bueno, tú tienes tres inmuebles y de esos 3 inmuebles tú eres rico. No tiene nada que ver una cosa con otra. No tiene nada que ver una cosa con otra, no significa, porque capaz con eso le pago los estudios a mis hijos, o sea, que eso pasa mucho, y por eso es que hablamos del tema de que somos psicólogos, porque los clientes quieren como hacerte, como que quieren que tú entiendas y que lo sientas para que lo lleves. Claro. Pero es normal en el mundo entero. Hay gente que tiene, así sea que tengas 1 o 2 inmuebles, lo alquilan y viven de eso. Claro. Pero en este país es la garantía del derecho de la propiedad, ¿no? Es la garantía de que tú puedas utilizar tu propiedad. Hay unas causales en la ley de regularización de la vivienda para estos desalojos, ¿no? Entre las causales está la falta de pago, que una de las diferencias con los locales comerciales, que lo comentábamos en el episodio de locales comerciales, era la falta de pago de 2 para locales comerciales, 2 cánones de arrendamiento para locales comerciales y 4 para viviendas. Imagínense un retraso de 4 cánones, es mucho. Es demasiado. Es demasiado, es mucho tiempo, ¿no? Otra de las causales es la necesidad que tenga el propietario justificada de ocupar el inmueble o un familiar hasta el 2º grado de consanguinidad. Las otras causales es el deterioro del inmueble, un deterioro que sea grave y no sea del mismo uso y del mismo uso normal del inmueble, ¿no? Que no pasa a ser de lo que va ocurriendo por el mismo vivir, ¿no? Por el mismo vivir. El tema es probatorio, ¿no? Cómo probarlo en un juicio, y eso le corresponderá a los abogados. Mándale una inspección. Sí, ya eso es parte de la habilidad del abogado, sí, correcto. Ya ahí es la habilidad del abogado. Entonces, bueno, esas son las causales que están en la norma. Ese es el deber ser, ¿no? O sea, cuando, llega el doctor y ¿cómo hacemos para desalojar un inquilino que está en una vivienda? Bueno, uno le cuenta el deber ser, que es lo que está en las normas. Bueno, hay un procedimiento administrativo, que ese procedimiento administrativo puede durar tanto tiempo, se necesita un refugio, una vivienda. Y hay que empezar por algún lado. Es correcto, hay que empezar por alguna parte, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta dejar claro que la vía es la vía legal. Que puede ser 7 años. Y que puede tardar, claro. Que es un procedimiento largo, bueno, como todos y que nosotros no buscamos vías alternas, por ejemplo. En mi caso pero yo si hay abogados y hay muchos abogados en el medio que venden cosas alternas pero eso le genera al cliente, yo digo que muchas veces puede ser un riesgo mayor, es un problema de que pueden generar problemas penales, pueden venir un problema penal, incluso que conlleven sanciones como delitos, ¿no? Sí, delitos que tengan. Creo que ya también tiene que haber un problema de ética profesional también ahí, más allá de que yo no me meto, cada quien o cada abogado ejerce la carrera como quiere, pero no creo que el deber ser es otras medidas alternas, como que estén fuera, porque más allá de que el cliente lo quiera, a veces puede ser hasta contraproducente y él no entenderlo, porque no sé si les pasa que a veces
hay clientes que no entienden en realidad lo que uno le está explicando y lo que puede ocurrir con al pasar el tiempo, sino hasta que les ocurre. Sino hasta que les ocurre me dice, ¿por qué no me dijiste? Sí. Mire, es importante, hay varias preguntas de la audiencia que nos hicieron. Claro que sí. Una de ellas que me pareció súper interesante y que lamentablemente pasa, porque, o sea, es más fácil desalojar, o sea, la pregunta no está planteada de esa manera, pero la entiendo así. ¿Por qué hay propietarios que le alquilan apartamentos a personas jurídicas, o sea, a empresas, antes que a personas naturales? O sea, es más fácil desalojar a una persona jurídica porque no va a vivir ahí la persona jurídica que a una persona natural. O sea, eso ¿cómo se le puede dar esa respuesta a ese oyente? Sí, eso es transnacional. Eso se ha venido haciendo costumbre, se está haciendo costumbre producto de que buscan generalmente empresas transnacionales que cumplen la ley o que cumplen, digamos, la fecha del contrato, determinación natural de los contratos, y que también empleados además de otra nacionalidad, y que generalmente son personas que no te van a generar un problema, que no te van a generar un problema, que de verdad que cumplen de manera ética. Porque hay muchos inquilinos que también abusan generalmente, entonces que prefieren se aprovechan de la ley, se aprovechan de la ley, se aprovechan del año, de los tiempos. Entonces, claro, buscan a compañías que tengan una solvencia o que tengan, digamos, unas empresas transnacionales, pero sin embargo hay una, en la ley de desalojos arbitrarios, en esta primera ley que comentamos, digamos, hay una especie de una laguna, una controversia jurídica, porque la ley protege a las personas naturales y a su grupo familiar. Sí, entonces, claro, la ley de manera clara dice que el sujeto de protección es las personas naturales. Entonces, claro, muchos abogados tienen el juicio o tienen el argumento de creer que no protegen a las personas jurídicas. Claro. Sin embargo, pero va a vivir ahí, pero va a vivir ahí una persona natural. Es más como el tema de que uno abogado, cuando uno está estudiando, ¿sabes qué le pasa? Entonces empiezas a ver la ley y a buscar cómo tú puedes, en cierta manera, crear ese debate, porque es debatible a la hora de juzgarlo, ¿no? De que si tú le alquilas a una persona jurídica y la ley te establece que es una persona que es una persona natural y en su efecto su grupo familiar, entonces existe esa disyuntiva entre se está desprotegiendo, no se está jurídica. Sí, entonces porque el contrato está con una persona jurídica, pero va a vivir, señor, entonces, una persona natural ahí adentro. Claro. Hay que eso, o sea, eso no significa que sea más fácil desalojarlo o que sea mucho mejor hacerlo. A ver, no estamos vendiendo que le alquilen a una persona jurídica. No, porque capaz yo creo que eso es algo que en la pregunta creo que tiene que ver mucho eso de ¿qué beneficio me da a mí el alquilarle a una persona jurídica en vez de una persona natural? O sea, ¿qué beneficio me da a mí del día de mañana yo poder en un tribunal o garantizar el pago? ¿Qué me garantiza? O sea, ¿qué es la diferencia? Pues, o sea, entre uno y otro. ¿Existe algún beneficio que verdaderamente eso me ayude a mí como arrendador? Bueno, el tema es en el juicio que tenga el juez, ¿no? Al juez a que tú le vayas a someter el caso. En este caso, para mí, el modo de interpretación de la ley, por eso es que los abogados, digamos, tenemos la posibilidad de tener varios criterios al respecto. La interpretación que yo hago de la ley es que protege necesariamente a las personas que están ocupando de manera legítima, porque eso también lo habla la ley, de manera una ocupación legítima. Que no es que vas a meterte ahí en exacto, no es que vas a llegar y que estás protegido, que no estás invadiendo, es una ocupación legítima, tienes un contrato y que la persona jurídica es una ficción, ¿no? Que crearon los abogados, que crearon las leyes, y que la persona jurídica no vive dentro de un inmueble. Claro. La persona que está viviendo en un inmueble es una persona natural, que independientemente le hayas alquilado a una persona jurídica, el sujeto de protección de la ley es la persona que ocupa de manera legítima. Esa es mi manera de interpretarlo. Claro, pero al fin y al cabo, o sea, es que es muy debatible. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero siento que también, porque sabes como que uno se va poniendo, entonces, sí, pero yo me pongo del otro lado y digo, claro, pero yo celebro ese contrato de arrendamiento con la persona jurídica y esa persona jurídica es la que me está arrendando el inmueble y él puede meter ahí, como este que está aquí, puede sacar a ese y meter a otro, a menos que lo especifiques en el contrato. ¿Me captas a más o menos lo que voy? Si de repente no es este empleado y de repente este empleado lo votó y salió de él y dejó de vivir ahí y mete a otro, ¿me captas a dónde voy un momento? Entonces, porque al fin y al cabo el que estaba viviendo ahí se fue y lo votaron y metió a otro. En realidad, si él mete a otro empleado ahí,
a ti no te importa, o no es que no te importa, sino que en el contrato tú lo celebraste con a la persona jurídica, exacto, que es la que él está alquilando. Esa persona jurídica está alquilando para sus trabajadores o a su trabajador, a menos que, como lo hablábamos Mercedes y yo, tú lo especifiques quién es el que está viviendo ahí. Por eso es que estamos hablando que es muy debatible. O sea, porque es muy debatible, ¿sabes? Como esto que te estoy dando yo es una idea de lo que yo puedo pensar a la hora de... Otra cosa es importantísimo, que no hemos hecho énfasis. Independientemente que se lleve a cabo el procedimiento administrativo y el juicio y tengas una sentencia para desalojar a la persona, tú no puedes desalojar a nadie si no hay un refugio. Sí. Correcto. Si eso es importantísimo. Correcto. O sea, llevas a cabo un juicio larguísimo, pero si la Tsunavi después no te otorga un refugio, no puedes desalojar a la persona que está. Exacto, una vivienda digna. Y ahí viene la otra pregunta que hicieron en la audiencia. ¿Qué pasa si la Tsunavi, que es la que tiene que otorgar el refugio, no lo otorga, pero yo como abogado le consigo al inquilino que tiene otro apartamento? Sí, hay sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que establece la posibilidad de que los particulares coayuden al Estado, en este caso a la Tsunavi, en conseguirle una vivienda o un refugio o una vivienda alternativa o una vivienda que tenga incluso el propio inquilino, ¿no? En ese caso el propietario que alquila tendrá la posibilidad de poner a disposición del inquilino, luego de tener una sentencia definitivamente firme, para la ejecución de esa sentencia, de poner a la disposición de la persona que van a desalojar de un inmueble para que ayude al Estado en la función de dar refugio o una vivienda. A mí me pasó, mi cliente es el propietario de un inmueble y me dijo: mira, yo tengo una señora metida que ni contrato tiene ya, porque era la amante de la persona que sí tenía el contrato. Ella se quedó y parece que ellos pelearon y él se fue y ella se quedó. Y cuando eventualmente se hacen las investigaciones correspondientes del caso, porque uno investiga antes de meterse en ese mar bien picado adentro, conseguí que la señora tenía un apartamento propio y que ya estaba ahí metida sin pagarle nada a mi cliente, que es el propietario del otro apartamento, y el apartamento de ella lo tenía alquilado a una transnacional. Entonces, claro, ¿quién se va a querer ir así? ¿Qué papaya? Sí. Entonces claro, al probar que ella tiene otro apartamento, a mí me importaba poco que la tuviese alquilado o no. Ese es su apartamento y ya no puede estar en el otro. Claro, porque tú no estás, o sea, tu excusa a la hora de no salir, y porque estamos viendo juicios, es porque yo no tengo dónde vivir. Exacto. Y como yo no tengo dónde vivir, entonces tú no me puedes sacar de mi vivienda, más allá de que sea alquilada, porque ese es según lo que establece la ley, pues, de que como yo no puedo desproteger a la persona de una vivienda, porque todo el mundo tiene derecho a tener una vivienda. Sí. Pero tienes tu propia vivienda alquilada a una transnacional que pagan $2,000. Claro, porque es que es una aprovechada. ¿Qué sucedió? Lo que pasa es que en la práctica lo que sucedió mucho es que cuando hay desalojos de vivienda suelen ser muy traumáticos. Horrible. La verdad que yo he vivido muchas situaciones con niños. He vivido muchas situaciones difíciles en donde los niños lloran, las mujeres lloran, los hombres también. Los niños capaz no entienden tanto, los otros sí. Los niños lo que ven es que le está quitando su casa. Y me imagino tú, y que uno el abogado, ese es como el meme que pusimos un meme antes de sí. O sea, antes de filmar el capítulo y todo, pusimos un meme que hablaba justamente salió un meme que era el abogado, el pasante, los policías, el depositario, más policía. O sea, como que lo que ocurre, como la comisión que va a hacer el desalojo. Sí, es muy traumático. Entonces en la práctica es costoso porque no es una mudanza, digamos, normal. Porque a mí muchas veces como depositario judicial me preguntan: doctor, ¿cuánto es el presupuesto para la depositaria judicial? Sí, pero es que no es una mudanza. Nosotros vamos, es un equipo de trabajo que hay profesionales. Cuidado, o sea, claro. Hay profesionales, son honorarios de la depositaria, o sea, no es una mudanza como tal. Claro, no es que se puede perder algo, no es que se puede perder algo. Porque de repente una mudanza se me perdió, sí, tienes una responsabilidad que cumplir. Entonces, bueno, generalmente suelen ser muy traumáticos, y yo creo que en vista de esos traumas que se generaron durante prácticas reiteradas de desalojos de vivienda, pues bueno, surgió esta ley que pues impidió todo este tipo de desalojos en un principio. En cuarentena está todo suspendido. Todo suspendido, no hay tribunales, no hay posibilidades de acudir a tribunales, no hay procedimientos administrativos. Pero igual yo puedo hacer una recomendación, independientemente, señores inquilinos.
Se sabe que está suspendido cualquier tipo de desalojo en este momento en cuarentena, pero también pónganse en los zapatos del propietario que no está recibiendo ningún tipo de canon mensual porque también están suspendidos. Oye, traten de llegar a algún acuerdo con ese propietario. Solidario, hay que ser solidario. No para que de alguna manera los puedan votar o no, porque se entiende que está suspendido, pero oye, o sea... No, y el tema creo que yo, bueno, lo dijimos antes, no sé si... de que uno tiene que pagar una vez que que no están exonerados, que la pandemia acabe. Sí, están suspendidos, no están exonerados. No son gratis, no es que son 6 meses en su casa gratis. Al final yo creo que es un tema netamente en la casa y que veanlo de esta manera. Al fin y al cabo es mucho más fácil para ustedes ir pagando poco a poco o ir hablando con el arrendador y decirle, mira, yo te puedo ir pagando esta cantidad, tratar de que sea amigable, porque después se les va a acumular ese dinero y va a ser mucho más difícil. Es culpa del propietario. Y va a ser mucho más difícil, de pagar. Sí, al final yo creo que es un tema netamente ético e individual de cada persona, ¿no? Como decían antes, ¿no? La palabra vale. De que bueno, mira, si yo estoy alquilado hasta esta fecha, de verdad que esto no es mío. Como yo entiendo que esto no es mío y ya llegó mi tiempo, pues bueno, yo hasta aquí llego, ¿no? Claro. Si tengo una prórroga legal, en mi vivienda también existe la posibilidad de tener una prórroga legal que se tiene que respetar, es entendible, es lógico. Y que es importante señalar que aunque estén suspendidos los cánones de arrendamiento, el pago de los cánones de arrendamiento por suspendidos y no exonerados, la prórroga legal está igual, o sea, no es que ahora está suspendido estos meses y no cuentan como prórroga legal, no cuentan como prórroga legal. Sí, cuenta la relación arrendaticia. Claro, puedes cumplir el tiempo, tú cumples el tiempo de arrendamiento y la prórroga legal no es que está exonerado o que se interrumpe, pues. Claro, no, o sea, la prórroga legal sigue, la condición de arrendatario y arrendador continúa, esa relación entre ellos continúa. Correcto. Algo increíble que te haya pasado en un desalojo de vivienda. Te pudieras compartir distinto a niños llorando. Bueno, fíjense, yo creo que más allá de anécdotas divertidas, yo creo que en esta práctica, en este ejercicio de desalojo y de hacer medidas, yo creo que uno mira mucho contexto y mucha realidad, ¿no? Puedes mirar realidades, digamos, de muy bajo, en realidades muy pobres, como pueden tener realidades también de muchísimo dinero, ¿no? Gente que se aprovecha, entonces cuando vas a hacer un desalojo te das cuenta que las condiciones del inmueble, pues televisores inmensos, de todo un lujo por dentro, absurdo. A mí me tocó uno que si le tocamos un jarrón, que el jarrón valía que $1,000,000. Sí, y que oye, hubiese pagado el apartamento. Suele pasar. Entonces, cuando tú estás haciendo las prácticas de las medidas, te das cuenta, oye, mira cómo viven, la situación en la que viven y no pagan. Y el tipo de persona, creo que eso está, creo que ya no tiene nada que ver con el derecho, pero habla del tema de la sociedad, ¿no? Que te puede hacer ver en qué tipo de sociedad vivimos en Venezuela y en lo que nos estamos convirtiendo. Porque es sinvergüenza y hay gente que no tiene los medios. Como hay gente que verdaderamente no puede pagar, hay gente que se aprovecha de esta oportunidad, llamémoslo así, porque es un oportunismo total, de no pagar cuando tienes para pagar, ¿sabes? El no querer hacerlo. Y eso te dice mucho con la sociedad que estamos viviendo, ¿sabes? Como que a lo que hemos llegado, que no es que antes capaz no pasara, sino que creo que y bueno, sin meternos en tema de política, creo que nos ha llegado a ese mundo en que la sociedad ahorita, y la palabra puede ser un poco fuerte, pero a veces da asco, ¿no? Sí. Pero creo que deberíamos mejorar eso un poco. ¿Y algunas recomendaciones finales? Bueno, no alquilen vivienda. Que alquilen a alguien conoce, alguien que. ¿Alguna recomendación final? Alguien serio. Que alquilen a alguien serio. Un pana. Consíguense un pana, bueno, que sea bastante amigable. No me esperaba la respuesta. No, bueno, la recomendación es que antes de alquilar, pues bueno, tengan presente todas las situaciones jurídicas en las que estamos viviendo en Venezuela, que generalmente suceden cosas como las que estamos conversando hoy día, que busquemos tener de verdad ética, tanto profesional como los abogados, como personal. Ética personal el valor de la palabra, la moralidad de tener principios, tener valores. Para que mejore la sociedad, por ambos lados, porque también hay propietarios
que hacen todas las triquiñuelas había y por haber para que la cuestión no se lleve a cabo como dejar es. las cosas lo más claro posible, los contratos de verdad, no busquen la quinta pata al gato, o sea, busquen de verdad tener las cosas lo más claro posible en materia de, no solamente de vivienda, también ahorita hay una práctica que es muy saludable en donde los propietarios están cobrando por adelantado anualidades, claro, o el semestre, de verdad que eso les garantiza, digamos, por la protección de decir, bueno, por lo menos tengo ya un año en donde ya me cancelaron. Y te protege un poco. Te protege un poco, por lo menos con ese pago, mantener una relación de cordialidad y conocer a la persona que está ocupando un inmueble. Y que el contrato sea redactado por un buen abogado. Sí, señor. Buen abogado. Sí, porque hay abogados, hay buenos abogados y hay gente que se cree abogado. Que también redacta correos y hace todo de un poco. Buenos abogados que conozcan la materia, que tengan una buena redacción, que pueda dar una buena asesoría, que conozca también el caso en concreto, las normas, que tenga experiencia. Eso es lo más importante, y que siempre el abogado le hable con sinceridad al cliente y le explique cuáles son las normativas vigentes en Venezuela al momento de alquilar una vivienda. Bueno, nos despedimos hasta un próximo episodio. Síganos en nuestras redes sociales, Miguel. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram y YouTube como @legalizado, y activen las notificaciones. Y Henry, tus redes sociales. Claro. Henry Handam, @eldthenry, para que me sigan también en Instagram. También allí comento todo lo que es el tema de vivienda, de abogado, de desalojos, así como, pues bueno, mi pasión que también es el fútbol, y comento también cosas de deportes. Podemos tener después un Oye, pero ahora pensé que nos está pagando, porque llevando... No, para mí siempre es un placer venir, y me gustaría incluso en otra oportunidad hablar por lo menos de deportes o de cosas que sean un poquito más divertidas, ¿no? Sí, que no sean tan traumáticas. Nos encanta tenerlos aquí todos los domingos, de verdad. Es un placer para nosotros. Nos despedimos y nos vemos el próximo domingo.